El manifiesto, ya no como interés exclusivamente para el comunismo, el manifiesto como uno de los libros que han configurado el canon de la filosofía política europea, así lo entendía él. El manifiesto también como libro esencial en el marco de la tradición liberadora que él mismo inicia, haciendo propios, por tanto, las preocupaciones y el punto de vista de Marx y de Engels en una situación ya muy cambiada respecto al momento histórico en que ellos escribían. Francisco Fernández Buey, que siempre ha tenido muy presentes a las personas jóvenes, y le gustaría el ambiente que hay en la sala, consideraba de gran pertinencia que el manifiesto fuera a ser leído por los alumnos de filosofía del COU del momento. Una lectura que pensaba podría ser tranquila, sin que el libro pasara a ser un arma arrojadiza de unos contra otros, como había sido en otras ocasiones. A los textos clásicos se va por otras cosas, así lo decía. Un texto clásico no se caracteriza porque uno, el amable lector, por ejemplo, vaya a sacar utilidad inmediata de la lectura, sino porque en lo suyo, sea esto la narrativa, la poesía, la filosofía o la política social, ha sabido envejecer, porque en su envejecimiento aún tienen cosas importantes que decirnos, aún nos conmueven, aún nos hace pensar en lo que hemos sido, en lo que somos, en lo que podríamos haber sido, en lo que desearíamos ser. Por eso, para Fernández Buey, la lectura del Manifiesto Comunista era una lectura perfectamente recomendable para cualquier estudiante, cualquier persona joven que quiera pensar sobre el mundo del que forma parte. Como os decía antes, yo me atrevo a plantear que Fernández Buey también ha entrado ya en el mundo de los clásicos. La gran fortuna de conocer su obra, de trabajar con él y ver la recepción que ha tenido, así me lo hace pensar. Francisco Fernández Buey, un clásico de la filosofía moral y política, de la historia de las ideas, del estudio de los movimientos sociales, de la filosofía de la ciencia, del pensar con la propia cabeza, de la emancipación. Desde su tesis doctoral, contribución a la crítica del marxismo cientificista, por tanto, un pensador que desde Marx y desde el marxismo, desde un marxismo que se quiere rojo, pero también entiende que debe ser verde y que debe ser violeta y que debe ser blanco, los colores de mientras tanto, alguien que intentó conocer el mundo del que formaba parte para cambiarlo. Y en esa manera de cambiarlo, muy atento a la política, él insistía en la idea de la política como ética de lo colectivo y de una noción y de un concepto que desarrolló en una de sus publicaciones, que era un poquito Poliética, publicada en 2003. La ética y la política le acompañaron en toda su aventura intelectual. Antes ha salido en diferentes momentos en la distinción que apuntaba Luis sobre Jacobo, sobre Sacristán, bien sobre la cuestión de esta importancia de la ética. La ética estará siempre presente en sus pensamientos, pero nunca por delante de la política. Y eso le lleva a establecer una unión que en algún momento formulará como poliética, y ahora iremos a ver qué es esto de la poliética, y en otros momentos con Gramsci planteará como la necesidad de que la relación de todas las posibles relaciones que pueda haber entre ética y política, la que se imponga o la que él desearía que se impusiera en nuestras sociedades sería la de que la política fuera una ética de lo colectivo. Partiendo de la idea de que hay una cierta distinción de espacios que lleva a que individualmente podamos cuidar nuestra moral, nuestra ética, y en cambio en el terreno de lo político vayamos con otras intenciones. Poliética lo que nos vendría a plantear es una doble realidad. En el siglo XXI son muchas las éticas posibles. Tenemos una multiplicidad de éticas posibles. Por eso una poliética. Pero a la vez continúa pensando, y eso le acompañó en toda su trayectoria, que la mejor de las posibles para nuestra sociedad
sería la que juntara la política con la ética. Y por tanto, en poliética, el poli puede tener tanto que ver con la multiplicidad, la diversidad, a la vez con la política que se une a la ética. La posible fusión de lo ético y lo político es un deseo para Fernández Buey. Es un desideratum, que él dirá, que nace en la época de la extensión de las masas a la política y de la manipulación política extrema de las masas. Viendo cómo desde la política institucional se manipula, se intenta manipular deliberadamente al conjunto de la ciudadanía, más que nunca es necesario la reclamación de una ética en la política, de una poliética. Continuará y dirá, admitida la separación de hecho entre ética y política, que puede ser necesaria, que puede ser recomendable, incluso es indispensable en algunos momentos. El individuo aspira a la coherencia, a la integración de la virtud privada y la virtud pública, con la consideración de que aquella solo puede lograrse en sociedad y, por tanto, políticamente. No hay una ética que nos pueda salvar, sí la política. Creo que este es un aspecto fundamental. Yo creo que para intentar avanzar también, si queremos, en el debate sobre esta posible dicotomía entre el mancharse haciendo política y el mantenerse inmaculado desde la ética. Yo creo que Fernández Buey, siempre atento a lo que ocurría por abajo y siempre especialmente preocupado por los de abajo, considera indispensable hacer política. La cuestión es cómo hacemos política. Y a él siempre le gustaba recordar la necesidad de, siguiendo a Maquiavelo, de conocer los caminos que llevan al infierno para alejarnos de ellos. Es posible que no podamos hacer una política siempre en positivo, siempre construyendo ideales hacia los que avanzar, pero ya desde la situación en la que estamos tenemos suficiente conocimiento del todo el mal que se ha hecho para intentar evitarlo. Otro de los aspectos esenciales en su filosofía desde mi perspectiva, y también ha sido apuntado en relación con el libro de la gran preocupación y en relación con el Jerónimo de Sacristán, es la cuestión de la alteridad. Y yo lo voy a relacionar especialmente aquí con algo que no ha aparecido, pero para continuar insistiendo y profundizando, que es la idea, la noción de conciencia de especie. La alteridad, evidentemente para él es básica en lo que se refiere a la relación entre los seres humanos, las relaciones entre las personas. Lo cuida en lo ético y lo cuida en lo político, lo cuida en la esfera privada y lo cuida en la esfera pública. A mí me parece especialmente relevante su trabajo sobre autores de lo que él llamó la tolerancia de variante latina, autores como Bartolomé de las Casas, Montaigne, Leopardi. Él nos dirá, la tolerancia de variante latina, en su versión lascasiana, de Bartolomé de las Casas, empieza siendo piedad, compasión del otro, pero al discutir con la propia cultura, se va haciendo radicalmente crítica de la doble moral, de la existencia de dos varas para medir las supuestas barbarie e ilustración de los hombres. Su insistencia en las dos varas de medir. Eso vale para la relación entre culturas y vale para el interior de la misma, ¿no? Como desde el poder se utilizan las dos varas de medir y como también desde los de abajo eso puede ocurrir. Pero quedándonos ahora en la cuestión de la alteridad, su insistencia en autores que estuvieron especialmente atentos a esa barbarie que no es la de los bárbaros en el sentido de los extranjeros, sino que también es la nuestra. Siempre consideramos
en esta reconstrucción histórica que los bárbaros son aquellos que no somos nosotros. Y a Thornberry le interesaba especialmente trabajar con autores, como los aquí citados, que lo que hacen es decir, ¿cómo vamos a llamar bárbaros a estos, haciendo nosotros lo que hacemos? Y especialmente cuando les tratamos a ellos de esta manera. Esa idea que trabaja especialmente en el texto de La Gran Perturbación, una obra inmensa que va mucho más allá de la filosofía moral y política para convertirse en un estudio historiográfico y de historia de las ideas de gran relevancia. También la seguirá en otro texto de la época, más reflexivo, más ensayístico, La barbarie de ellos y de los nuestros. Y después será una idea que continuará siempre muy presente y especialmente relacionada también con su pensamiento sobre la globalización, la globalización neoliberal y las necesidades del pensamiento altermundista. Y llegará a plantearnos la idea de la conciencia de especies para decir, entiendo por conciencia de especie la configuración culturalmente elaborada de la pertenencia de todos y cada uno de los individuos humanos a la especie sapiens sapiens. Y por tanto, no sólo la respuesta natural reactiva de los miembros de la especie humana implicada en el hecho biológico de la evolución. En este sentido, se podría decir que la configuración de una conciencia de especie corresponde a la era nuclear, o mejor aún, de las armas de destrucción masiva y a la época de la crisis ecológica global y de las grandes migraciones intercontinentales, como la conciencia nacional correspondía a la época del colonialismo y la conciencia de clases a la época del capitalismo fabril. Es decir, en el mundo en el que vivimos, en este giro del siglo XX al siglo XXI, en el mundo nuclear, en el mundo en el que el ser humano ha sido capaz de llegar a desarrollar los artefactos que pueden acabar con la vida del planeta, en el mundo de la crisis ecológica en la que estamos metidos, en el mundo de las grandes migraciones que vivimos, la alternativa, como conciencia, a su entender, no pasa por la conciencia nacional, ni siquiera, o no necesariamente, o no solo, pasa por la conciencia de clase. Los retos que tenemos en este mundo los superan y nos llevan a situarnos en una conciencia de especie, porque solo como especie podemos afrontar esos retos. Un tercer apartado esencial para alguien que como sacristán, como se hablaba aquí antes, considera que es básico el conocimiento para la transformación de la realidad en la que nos encontramos. Por eso ha habido un momento en la intervención inicial cuando se ha planteado, y lo hemos hablado antes con Jorge, sobre la cuestión de Sacristán y el conocimiento, Sacristán y la ciencia, incluso cuando se plantea si hay una opción ética que supera a la de la ciencia, yo creo que tenemos que tener muy presentes, o así lo entiendo yo, la preocupación esencial por el conocimiento científico.